Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos acá en el marco de la Semana Federal presentando un trabajo de investigación que hicimos en el marco de FONIETP, o sea, con financiamiento de FONIETP, y en el marco de un proyecto de colaboración más amplio que tenemos con UOM La Matanza. Con UOM La Matanza venimos trabajando también con otro financiamiento de políticas universitarias en el diseño y ejecución, desarrollo de carreras terciarias que suponen un nivel de pregrado para quienes vayan a terminarlo, que esperemos sea en el próximo cuatrimestre. El próximo año estarán terminando. Iniciaron el año pasado. Y en este punto en particular es un trabajo que encaramos armando un equipo entre las dos instituciones. Ahora le voy a pasar la palabra a la directora y subdirectora, ambas de cada institución. Denise es coordinadora de género en la UNIPE, en la Universidad Pedagógica, y Lucila, en el momento que iniciamos, que fue el año pasado en realidad, que hicimos el trabajo, la investigación, el trabajo de campo, etc. En ese momento su rol era la coordinadora del área de género de la UOM. Entonces, desde ahí armamos un equipo interdisciplinario entre las dos instituciones, también con gente de apoyo. Está Estela por acá, no veo si hay alguien más, si se me pasa, me avisa luego. Estela Muñoz también fue parte de este equipo de investigación. Entonces, para nosotros desde la UNIPE es un placer y un compromiso, el placer poder armar este espacio de presentar un desarrollo, un producto. Y un compromiso trabajar con los sectores. El martes, por ejemplo, hicimos también una presentación donde hicimos de otra investigación donde trabajamos con ESMATA y con UOCRA. Para nosotros y nosotras todo lo que tenga que ver con investigación de temas, sentidos de política en el ámbito de la educación técnico-profesional, educación técnica y formación profesional, nos parece clave el trabajar con los actores sociales. Entonces, esta investigación que vamos a dar inicio ahora a la presentación, se enmarca en esos lineamientos, en trabajar en forma conjunta con los gremios, produciendo conocimiento en áreas que son sentidas para las políticas públicas, como es el área de género, pero también con el objetivo de visibilizar y poner en valor lo que las instituciones están haciendo. Entonces, este FONIETP, esta investigación, nos permite justamente poner en claro cuáles son las acciones que están haciendo las instituciones, las 4 instituciones que estuvimos mirando y trabajando. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a la directora y subdirectora de este proyecto. Denise. Bueno, muchas gracias, Irma. Buenas tardes a todos, a todas y a todos por estar acompañándonos hoy en esta presentación. Yo soy Denise Friedman, acá está Lucila Denise también, tenemos 2 Denises, cosa rara, pero nos hemos encontrado en este proyecto. Yo, como les contaba Irma, estoy a cargo del programa de Género y Diversidad Sexual en la Universidad Pedagógica Nacional. Y desde allí, junto con Irma y el equipo que se menciona, Estela, quien ya referenció Irma, y también Jazmín, que está por ahí, conformamos el equipo que llevamos adelante esta investigación, y que no hubiera sido posible sin la apertura que tuvieron los 4 centros que nos recibieron, así que desde ya queremos agradecerles. Hoy vamos a compartir una de esas experiencias aquí, junto con Josana, su directora, pero ese fue uno de los centros, y después 3 más ubicados en la provincia de Buenos Aires, que la verdad que nos recibieron, nos estuvieron con la mejor predisposición para responder a las preguntas, para mostrarnos el trabajo que vienen haciendo, y también para compartir los desafíos, ¿no? Los desafíos aún pendientes en términos de introducir la perspectiva de género en la
y el técnico profesional. Así que desde ya el agradecimiento, y también a Eugenia Roberti, que está por ahí, que muy generosamente aceptó participar como comentarista de esta investigación para poder aportar su mirada bueno, el análisis que hicimos desde el proyecto. Así que desde ya, muchas gracias, Eugenia. Fue todo con mucha premura, así que doble gracias, porque le diste un espacio a esta actividad en tu agenda, que como imagino debe estar también colapsada. Así que gracias desde ya por sumarte. Bueno, muchas gracias también a todos, todas y todes. Estamos justo juntas, ¿no? Claro. Coincidimos en juntarnos para también poder dar esta presentación que, bien como dijo Denise, fue posible porque los centros de formación a los que fuimos a visitar y tuvimos la posibilidad de compartir con ellos, con ellas, con ellos, sus actividades, con los docentes, con el equipo de conducción. La verdad es que fue un trabajo que, inclusive sin el acompañamiento tanto de Irma en su asesoría, que fue parte del proyecto, Estela y Jazmín, que nos estuvieron asistiendo y acompañando en cada trabajo de campo, no hubiera sido posible, así que le queremos agradecer. Así que, bueno, si quieren vamos comenzando. La idea es ir, digamos, la idea es poder ir desde lo más, desde la columna, ¿sí?, central del proyecto de investigación, que es donde vamos a comenzar contándoles cómo surge el tema de investigación, cuáles son las preguntas problemas, cuáles son los conceptos claves que también llevamos a los territorios, y luego vamos a proceder a presentar los resultados de la investigación que al momento de la elaboración de los informes finales y demás, nos dimos cuenta que era un material muy rico y que enriquecía mucho el debate de la perspectiva de género en los centros de formación profesional. Bien, como para iniciar, nosotras pensamos este tema de investigación en función de las necesidades, y cuando digo necesidades, me estoy enmarcando en un momento donde los centros de formación profesional, y con el cambio de paradigma en el cual el feminismo también ha irrumpido en las trayectorias educativas y formativas, donde la concepción de la trabajadora mujer ha cambiado en relación a lo que se tenía hace algunos años, los centros de formación profesional tuvieron el desafío de empezar a introducir y empezar a formar y capacitar a partir de una perspectiva de género, porque justamente empezaron a incorporarse progresivamente mujeres en la formación profesional. Es decir, este concepto que se pensaba antes como la formación profesional, en donde estaba destinada solamente y únicamente a trabajadores ya, digamos, en relación de dependencia o no, pero que querían buscar recalificarse, esto ha cambiado el paradigma a partir del cambio de la noción de el concepto de trabajo, ¿sí? Este desafío que surge, los centros de formación lo toman, y es por eso que nuestro tema de investigación parte de los desafíos que tuvieron, y si es que se introdujo esa perspectiva de género, porque al momento de pensar el proyecto de investigación y el plan de trabajo, nos estábamos, digamos, proponiendo objetivos que no sabíamos si efectivamente en el territorio, en cada centro de formación, esto estaba sucediendo, y en qué medida y de qué manera, ¿no? A raíz de esto se nos desprenden nuestras preguntas problemas, que la idea era poder abarcar y abordar dos ejes principales, ¿no?, que después en los resultados vamos a evidenciar estos obstáculos internos y externos que ha tenido el desafío de introducir perspectiva de género. Por un lado, las estrategias de implementación de la transversalización de género en la perspectiva, de la transversalización de perspectiva de género en las propuestas formativas, siempre enmarcado en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, haciendo hincapié y focalizando en las trayectorias de mujeres y diversidades en la formación profesional. Cuando yo planteé recién este tema, y acá quiero hacer como un asterisco, digamos, porque más adelante lo vamos a abordar, cuando hablamos de los desafíos que tuvieron hace unos
10 años más o menos que empezó a introducirse cambios y transformaciones en los centros de formación, hablo solo de mujeres en ese momento, porque inclusive hasta el día de hoy es muy difícil encontrar estadística que nos remita a personas de la diversidad trans, travestis y demás, ¿no? Por una cuestión de que no existe. Hasta ahora las estadísticas que estuvimos trabajando tienen una lógica binaria aún. Por eso es que digo, introducir el desafío a partir de la incorporación de mujeres, porque no hay estadística real que nos demuestre cuántas personas de la diversidad están en formación profesional, cuántas culminaron, cuántas se anotaron y demás. Bien, a partir de estas dos preguntas problemas, pensamos conceptos claves que también nos iban a servir no solo para el desarrollo del informe y del marco teórico y demás, sino que también nos servía como para llevar al debate a cada centro de formación que fuimos a visitar y poder llevarlo al territorio, ¿no? Estos conceptos fueron estereotipo de género, desigualdad de género y perspectiva de género. ¿Pasa? No sé si pasa. No. Ahí va. Bien. Cuando propusimos los objetivos generales y específicos, nos remitimos directamente a nuestra pregunta-problema. Nuestra primer pregunta-problema nos direccionaba a estas estrategias de implementación, ¿no? Que como bien dije, nosotras pensamos en un desafío hacia eso, porque no sabíamos si efectivamente estaba sucediendo la implementación y transversalización de perspectiva de género, si era de manera institucional o no institucional, qué mecanismos. Entonces el objetivo general de la investigación era poder analizar estas estrategias y en qué medida estaban sucediendo en los centros de formación profesional. Cuando establecimos los objetivos específicos, era pensar un poco, bueno, si estas estrategias de implementación y de transversalización de perspectiva de género suceden hacia el interior de los centros de formación, ¿cuáles son los dispositivos que se utilizan, ¿no? Charlas, efemérides, digamos, diferentes capacitaciones para el equipo de conducción, para el personal docente, para el personal no docente y demás. Para el segundo objetivo específico, y en relación a nuestra segunda pregunta-problema, era caracterizar esos trayectos educativos y formativos de mujeres y diversidades en formación profesional. Ya pensando un poco más en nuestro actor principal, que son mujeres y diversidades, que queríamos abordar y conocer cuáles eran sus trayectos y de qué manera transcurrieron, ¿no? Bien, al momento de pensar la contextualización y el desarrollo de la investigación y hacia dónde queríamos ir también, y cuáles eran los resultados que íbamos a lograr, nos nutrimos de un contexto en donde mucha de la estadística, y como mencioné anteriormente, estaba destinada y, digamos, diseñada en términos binarios. No hay estadística hasta ahora, en estos momentos, de datos abiertos y oficiales que muestren cuál es la participación de personas de la diversidad en formación profesional, por una cuestión que después vamos a ir abordando con obstáculos internos y externos, pero también por una cuestión también institucional del modo de inscribir, ¿no? Que eso también es algo que ha salido mucho en el trabajo de campo. Acá podemos visualizar que esta tabla que nosotras citamos de un dossier estadístico de INDEC, entre los años 2016 y 2017, se evidencia esta segregación y segmentación en función de que las mujeres ocupan trabajos feminizados, ¿no? Y acá introducimos este concepto de trabajos feminizados, trabajos masculinizados, y por lo tanto también eso se replica en la oferta formativa, ¿no? Oferta formativa de cursos masculinizados y cursos feminizados. Acá esta estadística nos muestra que la cantidad de mujeres y varones que se segmentan y se segregan están la mayoría de mujeres concentradas en lo que son los rubros de indumentaria y de cuidado, y de construcción, metalmecánica y metalúrgica, está más concentrado de perfiles de varones, ¿sí? Ahí va. Bien, para abordar la metodología,
nosotras elegimos que este estudio sea un estudio de tipo cualitativo, que combine diferentes técnicas de recolección de información y de fuentes secundarias, no solo con bibliografía que nos ayude a poder desarrollar también estas temáticas y también estos conceptos, sino también poder analizar en el trabajo de campo, y es por eso que llevamos a cabo una serie de focus group, entrevistas, diferentes charlas con actores territoriales claves, con informantes claves de la gestión, del ámbito empresarial. Fue un trabajo de campo que nos llevó realmente mucho tiempo, pero que ese tiempo nos permitió poder abordar en profundidad en cada centro de formación, ¿sí? Hemos entrevistado directores, jefes de áreas, secretarios, preceptores, porque creemos que cada uno de ellos y de ellas, forman parte de esta composición de la formación profesional y cómo se aborda la perspectiva de género desde las diferentes áreas cuando uno llega a un centro de formación profesional. Cuando hablamos de las instituciones participantes, nosotros ahí Denise hizo un poco de mención a que estuvieron y que fueron nuestros acompañantes, y creemos que sin ellos no hubiera sido posible el desarrollo de la investigación, y tampoco hubiera sido posible que podamos entrar y poder charlar con estudiantes acerca de sus trayectorias, ¿no? Cuando elegimos las instituciones participantes, tuvimos algunos criterios de selección. Por un lado, la oferta de cursos y el gremio conveniado. Esto nos pareció relevante porque tratamos de encontrar centros de formación profesional que tengan ofertas de cursos variados y que los gremios conveniados no sean solo de un mismo gremio, ¿sí? Sino que sean de diferentes gremios, de modo tal que podamos hacer un estudio también inclusive comparativo. Por otro lado, el tamaño del centro y la ubicación del centro. Si bien es un estudio en el cual abordamos en centros de formación de la provincia de Buenos Aires, y ante la magnitud que tiene la provincia de Buenos Aires y la diversidad y la heterogeneidad que tiene, elegimos 4 centros de formación profesional, 2 del conurbano, que representan su mayor cantidad de oferta formativa de la industria, y 2 centros de formación profesional del interior, que en su mayoría de oferta de cursos se referencian con los servicios, ¿sí? Si bien ambos centros de formación, digamos, ambos centros de formación, tanto los de industria como los de servicios, también tienen otras ofertas formativas, no solo específicamente de la rama industria o servicios, pero en su mayoría la oferta de cursos está brindada de esta manera. Bien, voy a hacer una introducción a partir de los resultados y aspectos comunes que encontramos entre los centros de formación que visitamos, que fueron 4, y después Denise va a proceder a seguir profundizando estos resultados y estrategias que fuimos identificando en cada centro de formación, que fue completamente diferente al momento de llegar a cada uno de ellos. Por un lado, cuando hablamos de perspectiva de género en los centros de formación profesional, y cuando hablábamos del rol de las mujeres en el mundo del trabajo, identificamos que en los centros de formación masculinizados, ¿sí? Y cuando hablamos de masculinizados es porque la mayor cantidad de su matrícula está compuesta por varones, y en menor medida mujeres, se identifica que la perspectiva de género está más vinculada a el acceso a un curso o un incremento en la matrícula femenina. Mientras que en los centros feminizados, en donde su matrícula está mayormente compuesta por mujeres y diversidades, se relaciona más que nada esta perspectiva de género con el desarrollo laboral y la autonomía de las mujeres. Como segundo resultado general que identificamos en este trabajo de campo y que pudimos concluir al momento de finalizar la investigación, las diferencias más significativas que se relacionan son a partir del gremio conveniado. Por eso también fue otro de los criterios de selección, porque también nos diferencian la oferta de cursos que se brindan, ¿no? Las diferentes concepciones que se tiene a partir de la perspectiva de género y la estrategia que se utiliza está muy relacionada con también, digamos, el gremio conveniado y con el trabajo, cómo se llevan a cabo ese trabajo para los obstáculos que luego Denise va a comentar.
Por otro lado, en los 4 centros se señaló una leve modificación en la matrícula, ¿sí? Es decir, que se marcó un incremento en estos últimos años de mujeres y diversidades por sobre todas las cosas, porque las mujeres ya venían incorporándose progresivamente, pero se marcó y se identificó que fue un proceso lento, es decir, que no fue un proceso que duplicó la matrícula o que hizo una paridad total de la matrícula, sino que fue progresivamente transformando esos datos. Bueno, ahora voy a seguir yo, esperen que voy a poner así puedo ver. Que es difícil, ahí está, para poder verles aunque sea algunos de ustedes. Bueno, como les decía, les contaba recién Lucila, ¿no? Hay, lo que nos propusimos en un inicio era ver, bueno, cuáles eran los dispositivos, ¿no?, de transversalización de la perspectiva de género que estaban implementando diferentes centros de formación profesional. Y ahí lo que podemos identificar muy fuertemente son como 2 modalidades, ¿no?, que las clasificamos de este modo. Por una parte, las estrategias informales, y por otra parte, los dispositivos institucionales, ¿sí? La diferencia entre uno y otro tiene que ver con esto, con el nivel de formalidad, de institucionalización que tienen estas medidas en cada uno de los centros. Y ahí hay como una diferencia muy fuerte, sobre todo porque lo que existe es una prevalecencia mayor de las estrategias informales frente a los dispositivos institucionales, ¿no? En las charlas que tuvimos, sobre todo con los equipos directivos, donde nos contaban diferentes estrategias que se vienen desarrollando en relación a la incorporación de la perspectiva de género, y ahí sí, como decía Lucila, hay una diferencia, ¿no?, según si la matrícula es feminizada o masculinizada, la concepción que hay sobre la perspectiva de género, ¿no? Hay primero que la perspectiva de género sigue estando en general muy vinculada a la mujer, y entonces ahí también hay como una pregunta para hacernos, ¿no?, en relación a las masculinidades, en relación a pensar la inclusión de la matrícula de varones cis en los cursos feminizados, que esto es algo que surgió igual en las charlas con algunos de los centros de servicios, pero bueno, sigue estando como muy, muy vinculada, que cuando hablamos de perspectiva de género, aun cuando estamos hablando en términos de igualdad, ¿no?, de propiciar una igualdad entre mujeres, varones y diversidad, aparece muy fuertemente canalizado hacia, bueno, que haya más mujeres en los centros de varones, ¿no? Y pareciera que ahí termina la idea en relación a la perspectiva de género, que es algo para seguir pensando. Algunas de estas estrategias informales que encontramos, y que también es importante mencionar que los centros las reconocen y las identifican como las más efectivas, ¿no? Digo, las que tienen un mayor impacto para pensar los vínculos en los centros, para pensar las perspectivas y los enfoques de la formación, son aquellas estrategias informales que se sostienen y que se vienen sosteniendo día a día, ¿no?, cotidianamente en los centros de formación. Por una parte, surgió muy fuertemente la cuestión de un posicionamiento docente común, ¿no?, de pensar a la docencia también como una militancia, y entonces en ese sentido poder propiciar estrategias que acompañan las trayectorias laborales de las mujeres para que tengan inserción en trabajos formales, por ejemplo, como una de esas estrategias, o los temas que se trabajan en el aula, ¿no? Recuerdo una entrevista con una docente que trabajaba sobre, bueno, que era un curso en relación al cuidado, y entonces, digamos, cómo problematizaba, ¿no?, la cuestión del cuidado y la sobrecarga que tienen las mujeres en relación a esas tareas no remuneradas, o también, bueno, la pregunta, ¿no?, habría la pregunta de, bueno, miremos, no, somos todas mujeres, ¿por qué será, digamos, que aparezca esa pregunta, que no se naturalice como una tarea que por el solo hecho de ser, digamos, ser mujer hace que seamos mejores cuidadoras, digamos, que pueda aparecer la pregunta? Esto está en relación a pensar un posicionamiento docente que problematiza estas preguntas, que las pone en duda y que desnaturaliza, ¿no?, la división sexual del trabajo.
También, bueno, esto, digamos, de poder pensar algunas cuestiones de las fechas significativas, que están puestos como estrategias informales, porque no es que aparece un calendario, ¿no?, donde esto debe ser trabajado, como si, por ejemplo, podemos pensarlo en otros, digamos, en otros niveles, ¿no?, del sistema educativo, pero que sí son tomados como momentos para poder trabajar ciertas temáticas en relación a las violencias por razones de género, en relación también a la desigualdad en el mundo del trabajo, ¿no? Digo, con un 8M muy cercano, es un tema clave para pensar. También esto de acompañamiento a trayectorias más prolongadas para mujeres, ¿no? Y entonces ahí aparecían estrategias en relación a, bueno, cuando una mujer se inscribe, sobre todo en los centros de servicios, ¿no? Decirle, bueno, no hagas un curso solo, haz una rama de cursos que te permite entonces después tener otra inserción en el mundo del trabajo, digamos, poder ahí trabajar y acompañar y asesorar a las mujeres para que esa inserción sea una inserción mejor, en mejores condiciones, y que eso les dé finalmente una autonomía económica, ¿no? Y un desarrollo personal y profesional. También, bueno, esto era muy interesante, ¿no? En uno de los centros de la industria decían, bueno, una estrategia que la identificaban como clave era que sean ellas quienes reciban los papeles de la inscripción, ¿no? Decían, bueno, no es lo mismo para un varón venir y que seamos nosotras las que recibimos, porque dice, bueno, entonces capaz que, ¿no?, que aparecía la pregunta, de, bueno, quizás le digo a mi hermana que venga, o le digo a mi prima que se venga a escribir, y que sean las mujeres quienes estén recibiendo los papeles y quienes orienten. Era también un rol que identificaban como clave para poder cambiar o modificar algunas cuestiones de las características de la matrícula en los centros más masculinizados. Y bueno, esto también en vinculación a asesoramiento a mujeres para inscribirse, y ahí aparecían cuestiones de, bueno, digamos, ese asesoramiento venían las mujeres, ¿no? Estamos pensando en los centros más vinculados a la industria, donde les decían, bueno, ¿en qué otros cursos hay una mujer? Entonces yo me anoto en ese para poder estar, y que entonces la cursada sea distinta, digamos. También ahí era una estrategia de acompañamiento entre las estudiantes mujeres que hacía que el trayecto fuera un trayecto, más acompañado, más digamos, que se sintieran más incluidas por tener una compañera mujer. Entonces ahí también eso era identificado sobre todo por preceptoras, ¿no?, como una estrategia para poder pensar en una mayor inserción de mujeres en los centros masculinizados. Y después, en relación a los dispositivos institucionales, digamos, ahí lo que observamos es tal vez un desarrollo más incipiente en lo que es en los centros de formación profesional, pero sí aparecieran, por ejemplo, en un centro ya, bueno, la oficina género, donde Lucila estaba a cargo, que Irma mencionó antes, una articulación ya establecida, ¿no?, con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que después seguro Josana nos va a compartir, un centro de servicios que también fue desarrollado en uno de los centros de formación, y también estaba planteado en términos de perspectiva de género, porque la inserción laboral de esas mujeres a través del centro de servicios iba a ser muy distinto que si salían después del curso a trabajar en sus hogares, por ejemplo, ¿no?, donde ahí hay como condiciones mucho más informales de trabajo, y entonces el centro de servicios también estaba pensado con esta impronta. Y las políticas comunicacionales, ¿no?, la mayoría de los centros, creo que los 4, si no me confundo, vimos cartelería en relación a esta política comunicacional de oficios sin prejuicios, que estaba presente como una forma de romper con los estereotipos, con los roles de género y la división sexual del trabajo. Y era mencionado también como, bueno, un modo de, inclusive las comunicaciones internas, ¿no?, intentar buscar otras fotos, otras formas de mostrar, porque eso también es un modo de atraer a géneros que en general no se insertan en esas ramas. Igualmente era interesante porque en uno de los centros nos mencionaban, bueno, que más allá de la política comunicacional que tengamos, lo que más funciona en los centros es el boca en boca.
Entonces la cuestión de las estrategias informales también ahí aparecía en relación a, bueno, acá la mejor publicidad que teníamos es el boca en boca. Entonces, que estemos nosotras cuando llegan las personas a inscribirse es clave, digamos, poder ubicar mujeres que no son la matrícula, ni siquiera matrícula y docentes, ¿no? Porque cuando estamos hablando de estudiantes, pero también en los centros masculinizados, los docentes son mayormente varones, y lo mismo en los centros de servicios. Entonces, bueno, poder ubicar también a mujeres en esos centros, también lo identificaban allí como una estrategia posible, viable, y que les estaba dando algunos resultados. Unas cuestiones que surgieron que no fueron parte de nuestra, digamos, no está planteado en los objetivos, pero que necesariamente surgió en la investigación, cuando preguntábamos sobre, bueno, las posibilidades de la incorporación de la perspectiva de género, era, bueno, la identificación de los obstáculos, ¿no? Obstáculos tanto internos, institucionales, como obstáculos externos que dificultaban romper con la división sexual del trabajo en el marco de los cursos y de las propuestas formativas. Allí, en los obstáculos internos, mencionó Lucila ya uno, ¿no? Las inscripciones y los registros es uno, vinculación sobre todo a las diversidades sexogenéricas, ¿no? Se sigue inscribiendo y se sigue pidiendo el dato de varón-mujer en términos binarios. Hoy por hoy tenemos un DNI no binario, con lo cual ahí podemos pensar en alguna modificación, pero aún así las inscripciones siguen estando pensadas y registradas de ese modo. Los centros esto lo marcan como un punto importante, más allá que después en lo cotidiano y en las listas internas se puedan hacer modificaciones, ¿no? Digamos, de poder registrar a la persona con el nombre elegido, pero en el registro formal y en la primera inscripción el registro es binario, con lo cual ahí hay una limitación que lo marcan muy, muy fuertemente. Sumado a esto también apareció cuestiones vinculadas a las posibilidades temporales, ¿no? Y espaciales para el colectivo trans, sobre todo de cursar, ¿no? De poder hacer algunos cursos, ¿no? Los tiempos digamos, que no se adecúan a los tiempos de vida, los tiempos laborales que tienen. Entonces eso también dificulta mucho la inserción de la población trans en los centros de formación profesional, digo, cuestiones para pensar, y también las distancias, lo que implica, ¿no? Para una persona trans un recorrido tal vez muy, muy lejano de su espacio, de su lugar cotidiano, tener que transitar, bueno, la combinación de diferentes medios de transporte, digamos que esto le pasa a muchas personas, pero bueno, digamos, sumado a estas cuestiones de género. Y también, bueno, aparecían muy fuertemente, sobre todo en los centros más vinculados a las ramas masculinizadas, las cuestiones de, ¿no? Aún una cultura machista que se manifiesta a través de chistes, comentarios, etcétera, y entonces ahí, bueno, docentes contaban, ¿no? que han tenido que intervenir en situaciones para cortar esos chistes, para marcar los sentidos, ¿no? Pero que bueno, sobre todo en los centros masculinizados, la cultura machista se manifiesta en esta violencia simbólica, ¿no? Cotidiana, muchas veces, y bueno, y que eso también trae ahí, bueno, situaciones, ¿no? Los vínculos cotidianos, la no inserción de más mujeres, tal vez podemos pensarlo, ¿no? Porque nos contaban algunas situaciones que se habían dado en el pasillo, bueno, no de situaciones de violencia extrema, digamos, pero sí situaciones donde hubo que hacer algún tipo de intervención para poner un límite a estas manifestaciones de la cultura machista, expresiones de la cultura machista en el ámbito del centro de formación profesional. Y a esto se suman también, digamos, y en vinculación con esto último que les traía, algunos obstáculos externos. Uno, cuestiones culturales, ¿no? Esto que decíamos, nos contaban en varios centros, ¿no? Que llamaban por teléfono y decían, hola, ¿qué curso tenés para mujeres? Esta es una pregunta muy habitual en los centros de formación profesional, por lo menos en algunos, y entonces ahí, bueno, la intervención es clave, ¿no? De quién está respondiendo, porque la intervención puede ser, no, sabes que acá damos solo metalmecánica,
O la respuesta que nos compartían las compañeras de los centros, que decían, bueno, acá no hay cursos para mujeres y para varones, podés venir. Pero aún así la pregunta sigue existiendo, ¿no? O se acercaban y cuando veían a una mujer en las inscripciones decían, pero yo también puedo venir acá, como también una cuestión de conocer que las posibilidades están, y al contrario, ¿no? Que queremos que haya más mujeres en esos centros. Pero bueno, estaba ahí, sigue apareciendo, ¿no? Las cuestiones vinculadas a los estereotipos, a los roles de género, y que eso también se reproduce y se manifiesta en los cursos y en los centros. Y por otra parte también características propias, ¿no? Del contexto socioproductivo, las búsquedas laborales, donde nos contaban que también muchas veces aparece varón como una condición para recomendar a alguien para insertarse en una industria, y entonces, bueno, eso también es como un limitante muy fuerte, porque aparece como una condición en la búsqueda laboral que le llega a los centros, ¿no? Entonces ahí eso era identificado allí como un obstáculo externo para pensar. Esperen que se me va. Bueno, algunas cuestiones en vinculación a las trayectorias, ¿sí? Esto fue, sobre todo el trabajo de trayectorias, fue más trabajado en los grupos focales, y en relación a las trayectorias educativas de mujeres y diversidades, bueno, aparece muy fuertemente no solo la condición de género como un punto importante, sino también desde una mirada interseccional, ¿no? De, bueno, qué posibilidades tienen en relación al sector social al que pertenecen, en relación a sus condiciones de madre o no madre, o cuidadoras, no cuidadoras de otros, ¿no? También aparece muy, muy fuertemente. Bueno, la cuestión de migrante, no migrante, del lugar donde residen, ¿no? Y digamos, esta superposición de desigualdades va marcando ahí posibilidades de trayectorias más o menos interrumpidas en su formación educativa, tanto en los centros como en las formaciones previas en otros niveles, ¿no? Niveles de primaria, secundaria, etcétera, las posibilidades de grado terciario o universitario, y las posibilidades de terminalidad de esos niveles. Y ahí, como les decía antes, ¿no? Los estudiantes marcaban muy fuertemente la cuestión del acompañamiento y el seguimiento, y la importancia que eso tiene para poder sostener sus recorridos y su permanencia en los centros. Y de nuevo, sabemos que el WhatsApp es el contacto, viene siéndolo hace mucho, y más aún en ciertos sectores, digamos, un lugar importante de contención, de ver cómo están, qué necesitan, porque hace mucho que no están viniendo, digamos, poder hacer ahí un acompañamiento a las trayectorias de estudiantes se vuelve clave para que no haya una discontinuidad, y por último, que no puedan terminar el curso. Y que a veces también ahí lo interesante era ver que pudieran identificar, bueno, si tal vez, no sé, en un curso masculinizado, una mujer interrumpía, ¿no?, su cursada, poder identificar si algo de esto tenía que ver con alguna situación que haya vivido ahí en el curso, o con alguna situación más de tipo de lo que le pasa, ¿no?, en el curso, y entonces poder pensar de qué modo acompañarla. Y en términos de las trayectorias laborales, es interesante porque allí apareció una diferencia muy clara entre mujeres y varones, sobre todo, pensando en, los sentidos de la inserción en los cursos, ¿no? Y ahí aparece algo bien importante, que es que lo que nos mencionaban en los centros más vinculados a la industria, es que la inserción de las mujeres allí no tenía que ver, o la motivación, o la mayoría, ¿no?, de las motivaciones para insertarse en esos cursos, no tenía que ver tanto con una posterior posibilidad de inserción en la rama, en el trabajo, sino más con resolver problemas domésticos. Y ahí, ¿no?, aparece también muy fuertemente de nuevo esta cuestión de las pautas culturales y cómo eso atraviesa al sector socioproductivo, porque, digamos, ya de antemano, ¿no?, había lo que en educación llamamos la profecía autocumplida, ¿no? Ya sabían que no iban a poder insertarse en
tal fábrica o en tal otra, pero lo hacían igual porque el herrero les había arreglado mal la reja de la casa. Y entonces ahí digo, está bueno, ¿no? También para pensar los sentidos, ¿no? Por los cuales, porque decimos, bueno, hay más mujeres, pero ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa cuando terminan el curso? ¿Qué posibilidades tienen de seguir insertándose en el mundo del trabajo que eligieron? Y bueno, y ahí aparecen los obstáculos externos como un punto clave para pensar. Y en relación a, bueno, a las ramas de servicios, también ahí aparece una cuestión muy vinculada, como les decía antes, a un desarrollo más de, bueno, trabajos como cuentapropistas, los hogares, y ahí un trabajo muy fuerte que realizan estos centros para poder pensar en otras trayectorias laborales, ¿no? Trayectorias laborales que implican un crecimiento, que implican condiciones de formalidad, con todos los derechos asociados a esas condiciones formales de trabajo. ¿Cómo venimos? Bien, estamos terminando. Bueno, acá varias de las cuestiones que ya hemos mencionado, ¿no? Esto que les decíamos, de una mayor presencia de estrategias informales frente a mecanismos institucionalizados para pensar la perspectiva de género, y marcamos ahí esta cuestión de, bueno, finalmente termina dependiendo un poco de las voluntades individuales, entonces, ¿no? Porque si no está institucionalizado, bueno, no tenemos de dónde agarrarnos, digamos, que esté institucionalizado tampoco, sabemos que es garantía de que se cumpla, pero por lo menos tenemos alguna letra de dónde agarrarnos para exigir el cumplimiento. Si solo depende de las voluntades individuales, ahí estamos con un límite mucho más cercano y más próximo. Esto que decíamos antes, ¿no? De algunos cambios en la composición, que empiezan a verse en unos centros como en otros, ¿no? Tanto en los centros masculinizados de una mayor incorporación de mujeres, como en los centros feminizados o de ramas feminizadas, y allí una mayor incorporación de varones. Y bueno, digamos, lento, pero que viene sucediendo. Mucho de lo que está ahí es lo que ya dije, por eso no lo voy a repetir. El reconocimiento al acompañamiento, me parece que sí es importante mencionarlo, porque es el trabajo que sostienen los centros todos los días. Y bueno, y de nuevo, ¿no? Una presencia muy poco significativa del colectivo LGBTIQ+, en relación a estas cuestiones, ¿no? Horarios de cursada, la distancia de los centros, los lugares de residencia, así como situaciones más vinculadas a lo simbólico, ¿no? Posibles discriminaciones y violencias que pueden llegar a sufrir, y que entonces, bueno, hace que la posibilidad de un acercamiento y de cursar y de luego una inserción laboral no esté dentro de sus horizontes. Acá solo para cerrar, contarles, bueno, que también el cierre de la investigación terminó con algunas recomendaciones, aportes a las políticas, ¿sí? Y ahí volvemos a pensar muy fuertemente cuestiones de estrategias formativas, ¿no? Para equipos directivos, docentes, equipos de apoyo. Tenemos la ley Micaela, que es una ley que está vigente, a la cual se puede adherir, y que tiene contenidos para pensar estas cuestiones en diferentes ámbitos. Los centros de formación profesional también podrían sumarse allí. Las posibilidades de modificación, ¿no? del formulario de inscripción. El uso del lenguaje en las comunicaciones también nos parece que es una cuestión clave para pensar. La identificación de horarios, ¿no? Para que no se superpongan con tareas de cuidado ni domésticas. Eso también me parece que es un punto clave para poder propiciar, ¿no? La inscripción en los cursos, porque si todos son en horario vespertino, y bueno, está complicado, ¿no? que muchas mujeres puedan realizarlo, porque porque recae sobre ellas las tareas de cuidado, el trabajo no pago de cuidado y de tareas domésticas. Entonces ahí hay un punto para pensar. En relación a los obstáculos externos, bueno, digamos, es clave acá que están los sindicatos conveniados, y entonces poder trabajar mano a mano, ¿sí? El centro de formación con los sindicatos, para que la perspectiva de género sea una instancia de paritaria, ¿no? Puede introducirse como una instancia en las paritarias.
y puedan generarse acuerdos en relación a la inserción laboral en las industrias, ¿no? Poder trabajar, muchos de los centros lo hacen, pero poder trabajar con los organismos, y, digamos, poder trabajar con la comunidad también, para poder pensar la difusión de los centros, por ejemplo, digamos, para potenciar lo que ya se viene haciendo, ¿no? Fortalecer lo que ya se viene haciendo, pero que también es una manera posible. Y en relación a las trayectorias, hay 2 puntos, ¿no? Uno es potenciar este acompañamiento, que como decíamos ya se viene realizando, y también tal vez la creación de protocolos, ¿no? De abordaje de situaciones de violencia, es un punto clave para poder pensar en ámbitos educativos más igualitarios. Así que bueno, ha sido un recorrido rápido, gracias. Esperen que dejo de compartir por aquí. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Queríamos a continuación, nos parecía interesante sumar a esta presentación, por una parte, a la directora de uno de los centros donde hicimos la investigación, que ahora voy a presentar, y después a una colega, Eugenia Roberti, para que pueda hacer y aportar algunos comentarios sobre la presentación, y luego abriremos a debate, comentarios, dudas que hayan surgido. Así que primero voy a presentar a Josana, y después le doy la palabra. Josana Casola es directora regional de la 7ª del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, es secretaria de Géneros de SUTEBA Olavarría, secretaria general de la CTA Regional Olavarría, es profesora de Filosofía, licenciada en Educación, especialista en investigación educativa, militante sindical y feminista. Gracias, Josana. Bueno, gracias a ustedes. Siempre me da un poco de vergüenza todo ese choclo, pero bueno, entiendo que es necesario. Bueno, sí, nosotras las recibimos cuando recibimos la propuesta en nuestro centro de Olavarría, conveniado con la CTA, el 403, Carlos Alberto Moreno. Nos pareció interesantísima porque te propone frenar, ¿no? Hacer un parate, poder evaluar, y a partir de ahí llevar adelante acciones, revisar las acciones hechas, y bueno, y nos sirvió muchísimo para poder identificar cuáles son aquellas cuestiones que, como bien decían las compañeras, se hacen de manera voluntaria, desde la buena intención, ¿no? Desde lo que uno considera que corresponde hacer, pero la importancia que tiene institucionalizarlas, ¿no? Poder generar encuentros de trabajo, de formación, y decir, esto tiene un sentido simbólico, político, de transformación, y bueno, y también es el punto de inicio para hacer una evaluación, ¿no? Si llevamos adelante alguna estrategia para trabajar, en este caso el 8M, por ejemplo, que se nos viene ahora en estos días, bueno, de qué manera sostenidamente en el año podemos hacer referencia a esa intervención, a fin de año hacer una evaluación de lo logrado, hacer una planificación sobre la perspectiva de género, introducir la perspectiva de género, los debates, pero comenzar a pensar en términos pedagógicos cuál es el sentido o hacia dónde queremos llegar como centro de formación, como institución educativa, y como parte del entramado productivo de cada una de las localidades, cuál es el objetivo anual, a corto, mediano y largo plazo, para luego poder revisar todo eso, ¿no? Sabemos que muchas de nosotras somos muy ambiciosas en lo que necesitamos transformar, y bueno, después en la realidad comenzamos a vivir y a sufrir las desigualdades, los obstáculos internos, externos, como bien explicaban las compañeras. Pero bueno, necesitamos poder institucionalizar la perspectiva de género, la perspectiva de derecho, de diversidad, qué sucede con el paso de las personas por nuestras instituciones, y de qué manera podemos transformar y generar espacios amigables, ¿no? Y en donde el derecho a la educación, a la formación y al trabajo sean desde una mirada de la igualdad frente a todas las desigualdades de género vinculadas al género que sufrimos.
Así que bueno, trabajamos mucho en eso, nos ha dado mucho impulso este rol que me toca ocupar ahora en la Dirección Regional del Ministerio de Mujeres. Muchas herramientas se generan desde esos espacios. El Ministerio también, durante los 2 primeros años, ha llevado un relevamiento de todas estas temáticas. Este informe nos sirve muchísimo de manera institucional para el Estado, también construir las herramientas que se necesitan, las políticas públicas. Así que bueno, no me quiero extender mucho, decirles que es una alegría poder estar en esta instancia, como también el momento en el que compartimos la intervención en la investigación, y decir de que estos procesos generan cambios y transformaciones y toma de conciencia en todo el recorrido, ¿no? Poner en valor eso, desde el momento en que nos enteramos que nos habían seleccionado como centro para ser parte de la investigación, y todo ese transcurso hasta hoy nos ha transformado, nos ha dado otro punto de vista, nos ha ayudado a pensar las lógicas, las dinámicas que tenemos hacia adentro, y bueno, y decirles que esperamos seguir en contacto, esperamos poder seguir construyendo estos espacios libres de violencias, en términos de lo corporal, de lo que vivencian las compañeras, poder abordarlas y acompañarles en esa salida de las violencias, y también en la violencia simbólica que bien nombraron, en donde, bueno, encontramos muchísimos también obstáculos externos vinculados al trabajo y a la inserción laboral. Así que bueno, no quiero extenderme, y les agradezco mucho la posibilidad de expresarme y de compartir todo este tiempo con ustedes. Gracias, Josana, muchas gracias. Gracias. Sabemos que, digo, qué bueno, ¿no? Que hayan quedado ahí preguntas replicando después de... Sabemos que muchas veces las investigaciones generan eso, ¿no? Porque te hacen preguntas y decís, che, y esto nunca nos lo habíamos preguntado. Así que bienvenido que haya sido así. Gracias. Bueno, seguimos ahora entonces con Eugenia Roberti. Ella es licenciada en Sociología, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como investigadora asistente del CONICET y es docente de grado y de posgrado en diversas universidades nacionales del país. Es miembro del programa de estudios sobre juventud, educación y trabajo en el IDES. Sus principales temáticas de interés son los jóvenes, los estudios biográficos, la desigualdad social, las políticas públicas y las relaciones educación, formación y trabajo. Gracias, Eugenia. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, felicitarlas por el informe, por la investigación realizada, que la verdad que fue un gusto leerla y poder compartir en este espacio con ustedes, porque tiene mucha relevancia para la agenda pública y para la agenda pública de género, ¿no? Hoy en día, justamente, sobre todo también desde el Ministerio de Trabajo, que nombran algunos de los programas, está este empuje de transversalizar la perspectiva de género en la formación profesional, y creo que además de todos los hallazgos que señalaron, ¿no? y lo rico del estudio y del trabajo de campo, uno de los desafíos, digo como comentario, que tuvo esta investigación, es pensar esta perspectiva desde una mirada intersectorial, ¿no? Pensar que hay diferentes feminidades, masculinidades, que hay otras identidades, y dar lugar y dar cuenta de esa diversidad, y cómo esa diversidad también se plasma, por decirlo de alguna manera, en estos diferentes centros de formación que tienen lógicas institucionales diferentes, trayectorias institucionales diferentes, ¿no? Currículas, como ustedes bien señalaron, también diversas. Creo que es parte de dar cuenta, bueno, de la complejidad y de los desafíos que tiene, ¿no? Esta propuesta de transversalización de la perspectiva de género en la formación profesional. Un segundo comentario, digamos, con algo llamativo, ¿no? Que ya sabemos, pero que vale la pena, creo, recalcar, que el estudio muestra muy bien, tiene que ver con la persistencia, ¿no? De ciertas desigualdades de género, que todavía las vemos mucho en la formación profesional ligadas con
esta segregación horizontal, ¿no? Cómo se eligen las formaciones y cómo desde los centros se busca impulsar, ¿no? Acompañar en que jóvenes, yo digo, perdón, que mujeres y varones, ¿no? Elijan formaciones no ligadas tradicionalmente con su género, ¿no? Y ahí esta apuesta, ¿no? de visibilizar a partir de este programa de oficios sin prejuicios, y desde un lenguaje, una cartelera no sexista, la oportunidad de que todos y todas y todos nos podemos formar en estas diferentes ramas productivas y de servicios. Pero algo llamativo me parece que tiene el estudio y que a mí me dejó pensando, tiene que ver por un lado con seguir pensando cómo se dan estas elecciones de las formaciones que persisten y cómo los centros ahí buscan diferentes estrategias, muchas veces informales, pero también qué lógica y qué implicancias tiene esto en el mercado laboral, ¿no? Ustedes bien decían en la búsqueda de autonomía, muchas veces de las mujeres para el desarrollo también laboral, y no solamente desplegar formaciones que se desarrollan en el interior del hogar, ¿no? Digamos, ahí creo que todavía hay como un desafío y ciertas brechas como para seguir pensando y saldando, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con las barreras que tiene y las desigualdades que todavía impregnan a las lógicas del mercado laboral, y por otro lado, obviamente, con los sentidos y, digamos, y experiencias y trayectorias que traen los propios cursantes, las propias participantes que concurren a estos centros. Entonces ahí hay un desafío, creo, por revertir todavía, ¿no? Y se nota en la investigación el trabajo cotidiano, ¿no? Ustedes decían informar, podríamos ir a pulmón, ¿no? Que desarrollan día a día estos centros para tratar de hacer un espacio más equitativo en términos de género. Entonces quiero resaltar, digamos, que a mí me pareció algo súper interesante de la investigación, tiene que ver con estas estrategias informales, efectivamente, ¿no? De la cotidianidad, ¿no? Porque la falta de institucionalización, digamos, como todavía no llega a acompañar muchas veces o a retroalimentar el laburo que hacen cotidianamente en el territorio los diferentes centros de formación profesional. Y algo quizás que también me resultó interesante como parte de esta mirada intersectorial, que quizás justo no retomaron en la presentación, tiene que ver con pensar estas desigualdades también entrelazadas con una mirada generacional, ¿no? Que ustedes bien lo señalan también en el estudio, esta brecha generacional, ¿no? Cómo, si bien esta segregación horizontal persiste, y las mujeres se animan más a cursos masculinizados, los hombres se animan más, lentamente, dicen muy bien ustedes, a cursos feminizados. Entonces creo que ahí hay algo en relación a pensar la cuestión de la generación, ¿no? Y qué pasa ahí con el plantel docente también, ¿no? Con la cultura organizacional de cada centro, digamos que también puede llegar a acompañar, digamos, de una mejor manera la implementación, ¿no? De esta perspectiva en términos transversales. Quizás como un dato ahí, en relación a algo que señalaban ustedes en lo que sucede todavía con la poca participación de otras identidades y las dificultades de inscripción, efectivamente es así, esto se ve, te lo dicen los centros, y hay algo que tiene que ver con, que también señalaron en el tema del registro con el documento, ¿no? Justo analizando hace poco la matrícula 2022 de los centros de formación profesional de la provincia de Buenos Aires, cuando uno trataba de ver, digamos, en términos de género, la participación de los matriculados en 2022 en provincia de Buenos Aires, uno notaba que nada más había menos de 10 personas que se incluía en una categoría que no era binaria. Pero cuando se analizaba, desde otra pregunta, la autopercepción, ahí
digamos, esa frecuencia subía a 238, si mal no recuerdo. Digamos, todavía falta mucho por hacer, pero ahí claramente en relación a el modo en que se realiza la inscripción, todavía invisibiliza aún más, ¿no?, la participación que pueden tener otras identidades en, bueno, en la formación profesional. Entonces me pareció como también muy acertado, muy interesante ese hallazgo que compartieron, y quería también compartirles esto. Y por otro lado, digamos, para ir un poco también cerrando y dejando algunos interrogantes y darle la palabra también, entiendo, a quienes comparten esta sala, me pareció muy acertado, muy interesante, un desafío tratar de ver esta agenda de género, cómo la agenda, digamos, llega, la agenda pública llega a las instituciones, y cómo las instituciones construyen una propia agenda de género, digamos, cuáles son estos dispositivos institucionales, pero también cuáles son estas políticas que están acompañando desde hace algunos años más con la creación del Ministerio de las Mujeres, la transversalización de esta perspectiva. Y algo interesante para mí, para resaltar como parte, ¿no?, de seguir pensando recomendaciones y cómo seguir, digamos, avanzando en esta problemática que aún persiste, es algo que señalaron, ¿no?, que no se trata solamente de un tema de aumentar la matrícula, ¿sí? No se trata solo de que haya más mujeres en oficios masculinizados, sino también se trata de cambiar el entorno, cambiar los hábitos, cambiar las relaciones, las currículas ocultas, los estereotipos. Ustedes bien decían los chistes que aún persisten muchas veces en el espacio áulico. Porque si uno aumenta el número de mujeres o de otras identidades y no cambia, digamos, los entornos para recibirlas, difícilmente se va a poder acompañarlas o que permanezcan, ¿no? Estas diferentes etapas de, primero, que se acerquen, ¿no?, quebrar esa primera barrera, después que permanezcan y que logren egresar. Incluso si logran egresar, ¿no?, pensando ya una trayectoria formativa, curricular, ¿no?, acumulativa, podríamos decir, en torno a una familia profesional, para insertarse al mercado laboral y obtener una mayor autonomía económica, sería como un desafío, digamos, el mayor desafío, podríamos decir. Digamos, eso un poco como comentarios que me dejó la lectura del informe. Nuevamente, digamos, felicitarlas por el trabajo que hicieron. La verdad que fue un gusto leerlas, escucharlas, y digamos, es un tema que tiene mucha relevancia, que hay que seguir impulsando, y estas investigaciones contribuyen a seguir avanzando en esta lucha. Quizás me quedo con dos preguntitas para abrir un poco el intercambio y quizás sumar a algunas intervenciones que pueda tener la gente que nos acompaña. Por un lado, me quedé pensando, y también escuchando las pertenencias institucionales de algunas de ustedes, el lugar del sindicato, ¿no? Porque son centros conveniados, no son centros puros, y ahí les quería preguntar, quizás es un programa reciente, pero si vieron algo en relación a, o si desde los espacios sindicales se está pensando algo en relación al fortalecimiento del liderazgo de mujeres e identidades diversas en estos espacios, ¿no?, que es una política del Ministerio de Trabajo de Nación. Y yo no conozco nada en relación a eso, entonces quería escuchar un poquito eso. Ahí José se ríe, así que capaz que también puede aportar algo en relación a su experiencia. Y por otro lado, siguiendo pensando más en la lógica de la inserción laboral, me quedé pensando en esta cuestión de la importancia del acompañamiento, del seguimiento de las trayectorias. Sabemos que los centros generalmente no hacen un seguimiento de egresados, es muy dificultoso también. Digamos, en el día a día tienen muchas tareas administrativas que cumplir, digamos, aunque a todos nos gustaría que haya seguimientos. Entonces me quedo pensando en la cuestión del acompañamiento a la inserción laboral, en esto que dijeron, que muchas veces en estas estrategias informales
los docentes a veces sugieren, pero las empresas piden varones, ¿no? Para ciertos puestos, entonces ahí también hay una traba. O si estos centros se articulan con bolsas de trabajo, ¿no? No es tarea del centro, digamos, acompañar a la inserción laboral, pero, digamos, estos puentes donde pueden mediar, digamos, puentes con el trabajo, siempre son interesantes y bienvenidos, entonces me quedo pensando si pudieron ver algo de eso, ¿no? De que muchas veces se piensa en formación profesional y se piensa más en un desarrollo en términos autónomos o por cuenta propia, y no tanto en una salida a también trabajos formales, teniendo ahora también un impulso bastante grande en lo que es la economía social y solidaria. Entonces, un poco también pensar la inserción en términos más amplios, saber cómo le están pensando los centros, si pudieron ver eso, y si ahí hay alguna estrategia informal de acompañamiento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eugenia, por tus comentarios. ¿Querés empezar, no? Sí. Gracias, Eugenia, muy enriquecedora tus comentarios y exposición, así que gracias. En cuanto a lo que preguntaste sobre los gremios y si se están pensando en dispositivos de participación y demás, el gremio WOM, que es uno de los gremios que convenia uno de los centros que están en el estudio, a partir del año pasado, a partir de un plenario que se hizo general, se votó que exista una Secretaría de la Mujer. Y que en ese plenario de delegados se iba a elegir, bueno, se votó, claramente eran más hombres que mujeres las delegadas, por una cuestión de que, bueno, hay menos participación femenina, y entre esas pocas delegadas que había, se armó un plenario específico para delegadas y votar quién iba a ser esta secretaria de la mujer a nivel nacional. Así que bueno, digamos que eso es como una de las cuestiones que se empezó a implementar. Esto de las paridades por ahí en las listas sindicales, todavía no lo he visualizado, ni lo he visto, al menos en el gremio WOM, que es el gremio que conozco, pero sí que ha pasado esto, y que bueno, este rol de la Secretaría de la Mujer va a tener una incidencia en el Secretariado Nacional y de tomas de decisiones también. Así que bueno, eso no sé si respondí tu pregunta a nivel gremios y respecto a lo del egreso. A ver, estaba dentro de las preguntas, bueno, cómo era, ¿no? Digamos, o qué conocían, saber qué conocían, ¿no? Una vez que terminaban los cursos. Y como vos decís, sí, es muy difícil poder pensar en conocer y en hacer un acompañamiento posterior. Sí, tal vez, no sé si Josana quiere contar, digamos, en el centro de Olavarría se armó un centro de servicios, no sé en qué instancia está, cuando fuimos nosotras el año pasado era como muy incipiente, pensando justamente en esto, ¿no? En romper con que la única posibilidad laboral sea ser cuentapropistas en este caso. Y entonces estaba pensando en el armado de un centro, que si quiere ahora ella comparte un poco más, justamente con este sentido, de poder pensar una inserción distinta. También algunas cuestiones que mencionaban, digo, para pensar que la perspectiva de género atraviesa todas las dimensiones, era, por ejemplo, que en algunas industrias todavía no hay baños de mujeres, que es algo como, digamos, muy fundamental para poder pensar en una inserción de mujeres en esas fábricas, que se estaban recién ahora en algunas construyendo, pero bueno, ahí también hay como un limitante muy claro, de si no tienen un baño, no tienen un vestuario, es muy difícil poder pensar en una inserción real, ¿no? Y entonces, digamos, ahí también para poder identificar otro obstáculo que tal vez no fue mencionado, pero bueno, pensar la infraestructura en términos de perspectiva de género también es un punto clave para poder avanzar hacia una inserción de mujeres y diversidades en industrias, en este caso, ¿no? Ahí yo quería agregar, mucho de lo que sucede a veces en los centros de formación es que
muchas empresas locales y territoriales que no tienen una magnitud mucho más amplia a nivel nacional y demás, pero por ahí que son pymes vinculadas al territorio en donde están situados los centros, tienen contacto directo con los equipos de conducción. Entonces, directamente hacen un llamado y necesito que me recomiendes un tornero, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que sucede es que dice, bueno, pero tengo tal para... No, pero tornero, o sea, y resaltan esta idea de que sea un masculino, ¿no? Porque todavía está esta creencia, bueno, de mayor productividad, de qué pasa con el cuidado de las niñas en el caso de que la mujer lo tenga y demás cuestiones. Digamos que es como una estrategia más informal que tienen los centros de formación para poder hacer este puente con el mercado laboral, porque no está institucionalizado, se da más que nada por una cuestión de cercanía y de conocimiento entre contactos del territorio. Esto que mencionaba Denise sobre lo de los vestuarios y que está sucediendo en empresas quizás de mayor magnitud a nivel nacional, resalto, en empresas de mayor magnitud y que tienen incidencia en diferentes localidades. Y creo que se está dando también por una decisión política de esos equipos de gestión y por esos gerentes que están a cargo de esas empresas en particular. Pero sí quiero dejar esto en claro y quizás como un tema a debatir entre todos, que se da por una decisión particular e individual. No es que hay un mecanismo institucionalizado para que efectivamente haya una paridad o una inclusión de mujeres y diversidades en los puestos laborales formales, ¿no? Sí, cortito, recupero lo que estaban charlando. Si nosotras en el centro es la segunda experiencia que generamos, allá por el 2012 conformamos una cooperativa textil, pero que bueno, fue imposible sostenerla. Yo creo que por determinadas condiciones económicas a nivel nacional y provincial, en el 2015 no hubo forma de sostenerla a partir de esa fecha. Y a su vez también por una cuestión de formación, ¿no? De conocer el terreno, de tomar determinadas decisiones, de construir, de encontrar el nicho, ¿no? En el cual en la ciudad y en la región surge la necesidad. Y bueno, el año pasado y este año estamos constituyendo un centro de servicio que lo que hace es dar un servicio en los diferentes momentos de la producción textil. Nosotras identificamos que hay muchas emprendedoras que quizá tienen resuelta la cuestión de la confección, pero no tienen resuelta la moldería, ¿no? Les lleva mucho tiempo, no pueden llevar adelante un laburo en escala, ¿no? O en diferentes talles, porque no llegan con la moldería. Entonces, uno de los servicios es la moldería. El centro de servicio le ofrece a esa emprendedora individual o a esa pequeña empresa el servicio de moldería. Por otro lado, ofrece el servicio de corte, ¿no? Que bueno, hemos a través de algunos programas como es el crédito fiscal accedimos a máquinas industriales para poder hacer cortes en escala, la tizada. No, bueno, no quiero extenderme mucho porque no tengo mucha idea del proceso productivo textil, pero por lo que me cuentan las compañeras, viene por ese lado. Y bueno, pero identificaron que en nuestra ciudad y en la región, la dificultad para pegar el salto cualitativo y cuantitativo de las personas, de las pequeñas empresas o los agrupamientos de talleres textiles tiene que ver con esta segmentación del proceso productivo. Y bueno, y ofrecen ese servicio. Así que para nosotras fue un boom, y ahí pensar en esto, en cuáles son las dificultades que tenemos las mujeres y las disidencias para visualizar todo ese proceso que tiene la producción a escala, encontrar los nichos, ¿no? Y ahí hay una cuestión del conocimiento, del poder, de acceder a los espacios donde se toman esas definiciones en las pequeñas empresas, con quién hay que negociar, ¿no? Ahí también se juega muchísimo de lo que son las desigualdades de género, y bueno, y acompañando ese proceso. También estamos articulando desde el año pasado un programa con el Ministerio de Trabajo de provincia, no voy a recordar el nombre tampoco, pero tiene que ver con articular con las empresas,
el Ministerio de Trabajo articula con las empresas y otorga beneficios a las empresas que contratan perfiles vinculados o a mujeres, a disidencias o a determinadas formaciones que se necesitan en los territorios. Y bueno, estamos llevando adelante esa articulación y a su vez también un programa que se llama Impulsar Oficios, que también da beneficios a personas que se capacitan y quieren llevar adelante sus emprendimientos. Todo eso siempre nos encontramos en que hay complejidades y desigualdades vinculadas al género que no se tienen en cuenta en los programas, que no se tienen en cuenta en las empresas, que muchas veces no tenemos en cuenta en el momento de la formación, y bueno, y poder ir visibilizando todo eso y generando la demanda y también construyendo respuestas y políticas públicas. Pero bueno, es mucho laburo y mucho lente violeta, ¿no? Decimos ahí todo el tiempo. Tal cual. Gracias, Josana. Bueno, abrimos ahora si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta. Está abierto el micrófono y también el chat. Mientras están pensando, bueno, ahí les decía que si alguien quiere escribir, lo hace en el chat, y si no, abre el micrófono y hace el comentario o pregunta. Mientras vemos si alguien quiere hacer alguna participación, volvemos a agradecer a Eugenia por su comentario y por la agudeza con la que miró y escuchó esta presentación. Justamente una de las cuestiones, en este panel también hubiéramos querido, de hecho intentamos hacerlo, invitamos a un referente de género por parte del INET, porque nos interesa el tema de difusión. ¿Viste cómo es el encuadre de FONIETP, que no te dejan usar la publicación? O sea, nosotros, la UNIPE, y en el marco del proyecto con la UOM, tuvimos autorización para hacer esta presentación, pero no hay autorización aún para difundir los resultados, e incluso hacer algún artículo, etc. Y nos parece justamente que lo más rico de una investigación es la parte de difusión, y utilizar esa investigación como punto de partida o casi disparador para hacer encuentros en base territorial, no solo con los actores y de las instituciones que miramos, sino en el marco de un entramado local, ¿viste? Usar como disparador estas investigaciones. Eso lo tenemos en agenda, digamos, está en nuestra mira, ni bien lo podamos hacer, lo haremos, porque realmente ahí es donde aparece, digamos, la fortaleza de sistematizar estos aportes, digamos, que los hallazgos tienen que ver con esto de poner en valor y darle una entidad y una lectura a las diferentes acciones que se están haciendo en cada territorio, ¿no? Así que esperemos poder en algún momento sumar o hacerles otra invitación, digamos, ¿no? Ahí hay un texto: en la localidad en donde trabajo está la formación no profesional de modista, modisto, y solo se inscriben mujeres. ¿En dónde es que estás? No sé si... A ver, Arroyo Seco. Ahí está, no me salió. Mira. En Santa Fe, sí. Me ubico en Arroyo Seco. Bueno, son estas cuestiones de que marcaban, ¿no? La necesidad de, como decías, Denise, quien atiende el teléfono es la primera persona que te puede orientar para algún lado o el otro, aunque ahora más que el teléfono me parece que son más las cuestiones de redes, ¿no? Y los avisos por Instagram y estas cuestiones que aparecen, ¿no? Sí, una de las cosas que también visualizábamos era eso, ¿no? Al momento de llegar al centro de formación,
cualquier persona que se quiera inscribir, qué se encuentra en el centro, ¿no? Si hay una cartelera, si esa cartelera es inclusiva, lo que mencionaba Denise, las imágenes, las gráficas y demás, eso también hace a que se pueda diversificar un poquito más las matrículas, y la oferta también, que no sea solo concentrado para un público en específico, ¿no? Si es modista femenina, y no puede existir un modisto varón, ¿no? Así que sí, eso es un poco de lo que hemos visualizado también en los trabajos de campo. Bueno, me parece que ahí Hay otro comentario. está, de Rita. Rita dice, buenas tardes, muy buenos los aportes de ayer y de hoy, me han enriquecido muchísimo, investigo sobre un tema similar en Colonia, Uruguay. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, buenísimo poder armar ahí estos intercambios, Sí, también regionales. establecer puentes regionales. Bueno, y que por supuesto quedamos desde el área de género disponibles para cualquier tipo de intercambio, Ponemos el etcétera, mail. ¿no? Esperen que pongo el mail de la UNIPE, del programa. Dale, ponelo. Para que lo tengan. Porque autorización para hacer la presentación tenemos del uso Sí. de los resultados, con lo cual, si necesitan apoyo para algún tipo de actividad que hagan en el territorio, alguna presentación de este estudio por parte de Denise, de las dos Denises, Claro. No sabía, cuenten con nosotras, ¿no? A eso nos referimos. tal cual. Buenísimo. Sí, Rita dice que le interesa, claro. A nosotros sobre todo desde la UNIPE, lo que nos interesa es producir investigación que dé cuenta de la realidad que se está construyendo en el nivel micro, sobre todo. Porque con un mismo nivel macro, resoluciones, leyes, lo que quieran, digamos, con respecto a programas, etcétera, en cada nivel micro se reconfigura, se resignifica. Y ahí hay una riqueza que es la que la dan los actores. Y para nosotros siempre es en el marco del diálogo social. O sea, no solo desde el sector de gobierno, en nuestro caso desde la universidad, sino con los actores sociales en territorio. Si no tenemos esa dinámica de diálogo social, que la OIT lo viene diciendo hace más de 50 años, no se construye el verdadero conocimiento y alternativas para que realmente puedan sumar en una política que realmente sea inclusiva y de ampliación de derechos, ¿no? Tal cual. Por supuesto que esto también nos da letra para trabajar en en docencia. Estos videos para nosotros son material didáctico para las materias. Les damos de apoyo muchos de estos enlaces como para tener de disparador del tema. Mariana agradece también. Facundo también ahí. También May Facundo. Yo me quedé con... Sí, perdón. sí, un segundo que me doy cuenta que había preguntado Eugenia también sobre la cuestión de las referencias sindicales, desde los sindicatos, si propiciamos o qué estrategia nos damos para construir, para acompañar las referencias sindicales de mujeres. Y que bueno, que sí, que es un laburo, porque ahí creo que lo simbólico y lo cultural se juega muchísimo en cómo están organizadas las estructuras de poder y de decisión, ¿no? Entonces, construir o acompañar o sostener a las compañeras para que tomen esos lugares y los puedan transformar, hoy por hoy tiene mucho costo, ¿no? Porque seguimos asistiendo a estructuras muy patriarcales en cómo se organiza los sindicatos, las estructuras, la orgánica sindical. Entonces, bueno, por ahí en lo que intentamos hacer a nivel micro, si bien siempre demandamos nuestra referencia a niveles provinciales y nacionales, a nivel micro intentamos empezar a construir lógicas de orgánica sindical que tengan más que ver con nosotras, y con nuestra participación y con la disponibilidad que vamos construyendo y vamos teniendo en este proceso, ¿no? Porque bueno, las tareas de cuidado sabemos que lo atraviesan todo, y
Y bueno, por ahí pensar y transformar alguna de esas lógicas entre nosotras, primero en nuestros espacios, en nuestros centros de formación, en nuestras regionales, y siempre llevando la demanda hacia arriba. Eso me había quedado en el tintero. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, siguen saludando, Geraldina también, etcétera. Bueno, no sé, ¿les parece que cerremos? Sí, si les parece, sí. Gracias nuevamente a quienes participaron y a quienes estuvieron acá siendo parte del panel. A Irma por su acompañamiento tan generoso y No, por favor, por favor. además, Durante todo el bueno, proceso. con todo su conocimiento. Así que gracias. No, Gracias. por favor, por favor. Gracias. Un placer, ver las congresiones sobre todo, ¿viste? Claro, Porque tal si no, los productos, ¿viste que es necesario Ujú. tener productos y eso es muy estimulante, ¿no? Porque hace que se produzca, o sea, como el principal foco es cómo producimos conocimiento, ¿no? Pero no un conocimiento teórico, entendido solo desde un análisis de bibliografía nada más, sino cómo interpelar todo ese marco teórico, marco referencial que tenemos en terreno. Ahí es donde realmente podemos hacer un aporte como universidad, un aporte a la construcción de conocimiento y en particular a esta temática de género. Bueno, mil gracias. Bueno, Gracias. Nos Irma. seguimos viendo. chau, chau. Muchas gracias. Chao, muchas Chao, gracias. chao, gracias. Chao, hasta luego.